¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. En este programa, bueno, tenemos algo muy importante que darle a conocer, una interesante charla. Si usted tiene problemas en el procedimiento de pensiones o tiene algunas dudas, ese es el momento de que pues se informe a través de los especialistas. Se encuentra con nosotros el licenciado Marco Antonio Paz Cruz, quien es abogado en Seguridad Social, y también nos acompaña Alejandro González Peralta, activista político y enfermero, quien, bueno, también conoce acerca de este tema. Así es que le invito a que interactúe con nosotros a través de las redes sociales en Afondo Tehuacán y en Afondo TEH a través de Twitter. Por supuesto, también para que interactuemos a través del teléfono que aparece en pantalla, para que pueda realizar usted las preguntas pues pertinentes en el tema y podamos darle seguimiento. Por supuesto, también nos puede seguir a través del portal de Meganoticias, www.meganoticias.mx. Así es que, pues bienvenidos en este programa de A Fondo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Seferino. Mario Arturo. Bien, pues vamos a dar una introducción a este tema de las pensiones, algo que pues a muchos les interesa, muchos ya están en el proceso, otros apenas vamos para allá, y creo que es algo que la gente ha estado preguntando mucho también a través de los foros. Gracias, un saludo al estimado auditorio. Es un gusto estar nuevamente aquí en Afondo Tehuacán. Todo esto tiene un antecedente histórico muy importante, muy relevante, que podríamos hablar desde hace 100 años, de luchas obreras, de luchas sindicales, de momentos revolucionarios también, de una constitución de 1917, de la creación de los sistemas de salud, públicos de salud, como el Seguro Social, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, y la agenda global que impone al país todo un marco político económico para asegurar el bienestar de la élite global imperialista. Debemos de considerar todo esto, todo este panorama, porque de ahí se desglosa la situación en la que nos encontramos en este momento en cuanto a las pensiones, en cuanto a las afores, las pensiones, las jubilaciones. Y puntualizar que en países como Chile, Colombia, estos programas o proyectos de la élite política, de la OCDE, del Banco Mundial, han fracasado. Y en México han fracasado. Análisis de la OCDE nos dicen que han sido muy efectivos, porque le han quitado una carga al económico, al fondo que los ciudadanos tienen que pagar, al aporte del Estado. Pero se trata de un dinero que los trabajadores dan en un porcentaje, aproximadamente un 3%, que los trabajadores aportan para su pensión o para su jubilación. Y esto no significa ninguna descarga para el presupuesto federal anual, porque el dinero ya ahí está, el dinero ya lo aportan los trabajadores. Y se trataba de que el patrón tenía que aportar, el trabajador, el Estado. Y todo este tema que le quita la responsabilidad del Estado de administrar el dinero de las pensiones, pues tiene que ver mucho con las imposiciones de la OCDE, del Banco Mundial, para que sean empresas extranjeras, privadas, incluso nacionales, quienes administren este dinero. Platicábamos hace rato de lo importante que es tener seguridad social, y con una simple enfermedad, con un simple dolor, una simple infección respiratoria, ya te pone en riesgo tu estabilidad, porque si el tratamiento te cuesta de 1,000 a 2,000 pesos en una unidad privada, teniendo acceso al Seguro Social o al ISSSTE, no te cuesta nada. En apariencia. Sí te cuesta porque das un aporte. Yo tengo un descuento de 140 pesos quincenales, 280 pesos mensuales. Pero si durante el mes
se enferman 4 o 5 integrantes de mi familia o yo, pues ya superan en costo mi aporte al ISSSTE. Y eso, dar o ya derivar cierto dinero para tratamiento en salud, pues ya reditúa que no vas a tener o no te va a alcanzar para terminar tu quincena, tu semana o tu mes. Y bueno, en el tema de las pensiones, me gustaría que el licenciado Mario Arturo abordara el tema. Adelante, licenciado, para hablar del tema. Gracias, buenas noches. Agradezco la invitación al programa A Fondo y a nuestro amigo Alejandro González Peralta, la invitación. Efectivamente, el tema de pensiones es un tema muy amplio, un poquito difícil de explicar. Existen diversos tipos de pensiones dentro de los institutos de seguridad social en el país. Hoy quiero hablarles específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desarrollé un cuadro comparativo para que sea un poquito más comprendido este tema, ¿sí? Dentro de los trabajadores afiliados al Seguro Social están los trabajadores del régimen 73 y del régimen 97, ¿sí? Vamos a hablar de la pensión de cesantía y la de vejez exclusivamente. Son casi 7 pensiones, tipos de pensiones que hay en el IMSS, pero específicamente vamos a hablar de estas dos, ¿sí? Quiero mostrarles este cuadro comparativo, ¿sí? Donde habla sobre la ley 73, ¿sí? La ley 73 habla de los trabajadores que fueron asegurados hasta el 30 de junio de 1997, ¿sí? Estos trabajadores que fueron afiliados antes de esta fecha, de acuerdo con los requisitos de ley, tienen que hacer 500 semanas cotizadas, ¿sí? Como lo ven en el cuadro. Esas 500 semanas cotizadas equivalen a 9.5 años trabajados, casi 10 años que tiene que elaborar un trabajador para poder alcanzar este tipo de pensión de cesantía, ¿sí? Como lo ven en el cuadro, ¿sí? Esas 500 semanas que equivalen a 9.5, esa pensión se la va a pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Aquí en esa fecha del 97 fue una reforma que lamentablemente vino fue una ley muy agresiva para los trabajadores, porque entró en vigor a partir del día siguiente al 30 de junio del 97. Es decir, los que se aseguraron a partir del 1 de julio de ese año ya no tenían que hacer 500 semanas, tienen que hacer actualmente 1.250 semanas, que equivalen aproximadamente a 24 años. ¿Se dan cuenta la diferencia? De 9 años, que era el requisito primero, subió a 24 años, y ahí se empezaron a violentar los derechos, ¿sí? Esos 24 años que marca la ley del 97, ya no se las paga el Seguro Social esa pensión, se las paga ahora una aseguradora, o como le llaman ellos, es una cuenta concentradora, una renta vitalicia, le llaman ellos con esas palabras, ¿sí? Lamentablemente el desconocimiento de la ley ha afectado a muchos trabajadores, ¿sí? Muchos trabajadores que se acercan ante el Instituto Mexicano a tramitar su pensión, y a la hora que solicitan las semanas cotizadas les dicen que tienen una duplicidad en el número del Seguro Social, ¿sí? El número de Seguro Social es el que se le otorga a cada uno de los trabajadores que están cotizando en el IMSS, ¿sí? Como muestra la gráfica, ese número de Seguridad Social consta de 11 dígitos. Es bien importante que el público que nos está escuchando ponga mucha atención en lo que vamos a comentar. Si se dan cuenta, en los primeros 2 dígitos significa el 80, significa el número de la delegación donde el trabajador fue dado de alta, ¿sí? Los siguientes 2 dígitos, el 89, significa el año en que por primera vez fue asegurado el trabajador, ¿sí?
Los siguientes dígitos, 66, como en el ejemplo, es el año en que nació el trabajador. ¿Sí? Los 4 siguientes dígitos es una aritmética que realiza el Seguro Social para que no haya duplicidad en el número por si coincide, ¿sí? Y el último dígito, el 1, es el número dígito verificador por si existen trabajadores que coincidan en año de nacimiento, en año, el lugar donde se dieron de alta por primera vez, ¿sí? Es importante que todos los trabajadores revisen sus documentos para ver si existe o no duplicidad en este número de seguridad social. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La mayoría de trabajadores piensan en su pensión de cesantía ya cuando cumplen los 60, y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se empiezan a enfrentar a una serie de problemas, ¿sí? Hemos detectado que trabajadores cuentan con 1, 2, 3, hasta 4 números de seguridad social. ¿Qué ha pasado en esta situación? Que hay trabajadores que no reportan a su nuevo empleador, a su nueva empresa, que ellos ya tenían un número de seguridad social, y cuando ingresan a otra empresa los vuelven a dar de alta, ¿sí? Como vemos aquí en la gráfica, en esta gráfica señalamos con números rojos los años en que fueron asegurados. En este caso, en el 89 fue la primera vez que se aseguró. En el segundo número fue en el año 91. No le reportó a su patrón que ya tenía un número anterior, ¿sí? Así sucesivamente en el año 99 y en el año 2005, ¿sí? Esto que refleja que el trabajador tiene más de un número de seguridad social, y esto lo prohíbe la ley del SAR y la ley del Seguro Social, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que lógico tiene sus semanas cotizadas regadas, ¿sí? Tengo casos de trabajadores que por este motivo no se han podido pensionar. ¿Por qué? Porque el Seguro Social les dice: mira, tienes 4 números, tienes que traerme documentos que comprueben que esos números son tuyos, ¿sí? Lógico, muchos trabajadores pues empezaron su relación laboral en los años 60, 70. Ya no existen las empresas para ir a verlas y solicitarles nuevamente un documento, o ellos extraviaron los documentos de afiliación, el formato AFIL 02, y esto conlleva a tener una serie de problemas, ¿sí? En la gráfica siguiente vemos que en el primer trabajo este trabajador obtuvo 250 semanas, ¿sí? En el segundo obtuvo 80, en el tercero 40, y en el último, que fue en el 2005, hizo 150. La suma de todas esas semanas dan las 520, rebasa el límite que exige la ley del IMSS, lógico, basado en la ley del 73, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando en el Seguro Social? Que como les exigen un documento y los trabajadores no lo tienen, pues los trabajadores ya no pueden realizar ese trámite. Lamentablemente nos ha tocado ver, bajamos en algunos datos de la página del IMSS este tipo de información, pero a pesar de que es información bajada en una página del Seguro Social, el IMSS no reconoce los documentos de su propia página del IMSS, ¿sí? Dicen que no son documentos oficiales, a pesar de que tienen el logotipo del IMSS, a pesar de que ahí está demostrado que los trabajadores cotizaron en ciertos años con diferentes patrones. Esto pues causa mucha tristeza, créame, porque en lugar de ayudar a los trabajadores, los están bloqueando, ¿sí? Y los trabajadores se ven abrillados, al no poder hacer otra cosa, a solicitar la negativa de pensión, que es la que les emite el Seguro Social. Al entregarles esta negativa de pensión, lo que hace el trabajador es, con esa negativa, acudir a la Afore para solicitar la devolución
de sus aportaciones. Obtener ese dinero, poco o mucho, y con eso vivir el resto de sus años, de su vida. Hemos presentado escritos ante el subdelegado del IMSS para que pues nos explique en qué se basa para no hacer la unificación, porque la ley del SAR y la ley del IMSS en su artículo 177 establece que cuando un trabajador tiene más de un número de seguro social, debe de llevarse a cabo la unificación. Al acudir a una de las ventanillas del IMSS y cuestionar a uno de los funcionarios, ellos nos decían que si no le podemos presentar algunos de los documentos probatorios que este trabajador laboró en esa empresa, ellos no pueden hacer la unificación. Al cuestionarles en qué base legal dice que no pueden, pues no nos contestan y nos mandan directamente con sus jefes inmediatos, ¿no? Y que pues tristemente es la misma respuesta, ¿sí? Este caso yo conozco más de 60, 70 casos de gente. En el país aproximadamente son de 2,000 a 3,000 gentes que hacen diariamente su trámite, ¿sí? Y que por no prever este tipo de situaciones, pues empiezan a tener dificultad en el número de seguridad social, errores en los apellidos, errores en los nombres, en los datos familiares, ¿sí? En que la esposa pues le falta el nombre completo, le faltan los apellidos y hay que hacer juicios de rectificaciones de acta de nacimiento, checar el documento del Afore, que a veces pues no viene nuestro número de seguro social correcto, no viene nuestra CUR, no viene nuestro RFC con homoclave, y esto conlleva a que si te ibas a pensionar a los 60, pues ya te vienes pensionando a los 62, 63 años, ¿sí? Muchas personas sugieren que se pensionen hasta los 65 años cuando ya te pensionas por el régimen de vejez, ¿sí? La cesantía te otorga una pensión del 75%, ¿sí? De 60 a 64 años puedes aplicar la pensión de cesantía. A partir de los 65 ya es de vejez. Pero es recomendable pensionarse desde los 60, no a los 65, porque si te pensionas a los 65 años, dejaste de recibir 5 años de pensión, ¿sí? Y es pérdida y afectación económica para los trabajadores, ¿sí? Nosotros queremos hacer un frente, aquí a través de nuestro amigo Alejandro González, para poder informar a los trabajadores y hacer un organismo de defensa pues para todos los tehuacaneros, ¿no? Porque esta situación, créame que es muy grave. Lamentablemente el instituto, en lugar de ayudarlos, veo que pues perjudica, no los asesora, no les dice realmente qué es lo que pasa con su trámite trámite de pensión, ¿sí? Es por ello que nosotros como asesores, ¿sí?, los alertamos que no piensen hasta los 60 años, que desde los 65 empiecen a revisar sus documentos, porque si bien es cierto que pues son 5 años que se está adelantando, también cierto es que pueden obtener la pensión que ellos deseen, ¿sí? La ley del IMSS le permite obtener pensiones de 10, 15,000 pesos, 20, hasta 48,000 pesos mensuales de pensión puede obtener un trabajador. Esto va a depender de las semanas cotizadas, de la modalidad con la que quiera aplicar, porque si bien es cierto que entre más alto sea el salario, más alta va a ser la pensión. Las pensiones del IMSS van a ser calculadas basadas en los salarios de los últimos 5 años, ¿sí? Pero hay diferentes modalidades. Hay una modalidad dentro de la ley del IMSS, la modalidad 40, donde tú puedes aportar la cantidad que tú quieras mensualmente para obtener una pensión alta, ¿sí? Puedes aportar 5,000 pesos mensuales. Es una cantidad fuerte, pero créame que pues nadie va a querer no obtener una pensión de 30, 35,000 pesos mensuales, que pues una cantidad muy buena, ¿no?
Es por ello que a través de este programa queremos hacer esa invitación, que revisen sus documentos, que asistan a la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, a las Juntas Federales de Conciliación, donde las asesorías son gratuitas y se van a encontrar con gente que conoce del tema. ¿Sí? Licenciado, en el caso de la gente que, por ejemplo, vamos a hablar de una edad promedio, a los 30, 40 años, una persona que esté trabajando, ya está cotizando, ¿a dónde debe ir y cómo, bajo qué procedimiento acudir a verificar que no tenga esa duplicidad, primero? Y segunda, pues saber cuál es el tiempo que lleva laborando para ver cuánto le falta, ¿no? Sí, el Seguro Social le permite obtener esa información a través de una solicitud que le llaman solicitud de semanas cotizadas, para poder saber cuántos años lleva usted cotizado, porque lamentablemente a veces muchos trabajadores confían en sus patrones y dicen, pues mi patrón me aseguró, me está pagando mis aportaciones, y a la hora que van a verificar, pues se dan cuenta que es mentira, ¿no? Que el patrón, pues si los aseguró, los aseguró con un salario menor al que perciben, ¿sí? O al salario mínimo que está estipulado en la ley, ¿no? Entonces eso les afecta a todos los trabajadores, ¿sí? En el caso de que exista una duplicidad, bueno, hay que llenar un formato que se llama datos, modificación y corrección de datos personales, que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social se los proporciona. En ese documento van a sentar todos los datos de su acta de nacimiento, los datos de su historial laboral, dónde han trabajado, en qué estado de la República estaba ubicada la empresa, de qué periodo a qué periodo, ¿sí?, para poder hacer ellos tener un historial laboral de ustedes, ¿sí? Es por ello que es importante, como lo menciona, que todos los trabajadores lo realicen. Sí, es importante que la gente sepa esto, porque precisamente creo que mientras más edad avanzada hay, pues es mayor el cansancio, mayor la fatiga por hacer este tipo de trámites, y llegar a una ventanilla o llegar a una oficina donde te pongan la primera traba, duplicidad de seguridad, número de seguridad social, vaya, los problemas que se pudieran encontrar, pues hace que este procedimiento se anule o se retrase, ¿no? Y pues, la recomendación que nos hacen es importante, el acudir a tiempo, no esperarse hasta que llegue el momento para rectificar esto. Sí tiene solución entonces, pero ¿qué pasa con la gente que me comentaba que se le complica en ese sentido? Sí, es por ello que yo los invito a que acudan a la Secretaría del Trabajo para que reciban mayor asesoría. No se deben de quedar con lo que le dice el Instituto Mexicano. Hay que recurrir al sistema de ahorro para el retiro, al SAR, porque existe una oficina gubernamental en la Ciudad de México. Hay medios de defensa legal, ¿sí? También es importante verificar los datos, porque al tener 2 o 3, 4 números, también se tienen 2 o 3, 4 cuentas de Afore, ¿sí? Tienen en Banorte, en Banamex, ¿sí?, en Sura, y hay que hacer esa unificación para que esos fondos se vayan a una sola cuenta, y al momento de hacer el trámite de pensión, pues no tengamos una pensión mínima y no se quede volando nuestras aportaciones. Es muy lamentable, le vuelvo a repetir, que la mayoría de gente no piensa en las pensiones, ¿sí? La mayoría no se da cuenta y no ve a futuro, ¿sí? Quiero mostrarles una lámina, la última, donde pues tristemente nos menciona cómo es. Hubo una encuesta que hizo la Comisión Nacional de Pensiones en México, donde hizo una encuesta a todo el pueblo mexicano, preguntando de qué va a vivir al llegar a la vejez, ¿sí? El 51.3 contestó que no lo ha considerado, ¿sí? El 33.3 consideró que va a vivir de su pensión, el 33.3. El 7.7 dijo que va a vivir de un negocio que va a establecer, ¿sí? El 3.8 dijo que va a vivir
de su ahorro personal, de lo que ellos han aportado a su cuenta bancaria o el cochinito, como decimos coloquialmente, ¿no? El 2.2 dice que Dios proveerá, ¿no? Que ellos pues confían en eso. Y el 2% dice que dependerá de sus hijos. Y solo el 0.4 dijo que otro medio de negocio o de vida va a poder vivir su vejez, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que realmente pues no estamos preparados para nuestro futuro. Sí, más del 50%, 51% ya habla de pues que muchos, bueno, vamos en el camino sin pensar en ese punto de la pensión, y creo que es importante que lo recapitulemos en el proyecto de vida para que al llegar ese momento no nos encontremos con esas complicaciones. Licenciado, ¿cuáles son los documentos que se necesitan para poder validar, en caso de la duplicidad? Tengo 3 números de seguridad social. ¿Qué documentos debo presentar? Hablaba de una hoja, ¿es la famosa hoja rosa que daban antes? Sí, es el formato AFIL, le llamaban AFIL 02, es el que se manejaba hace muchos años. Actualmente, pues basado en los sistemas electrónicos, ya es un formato único donde ya vienen todos los trabajadores. Como lo mencionaba, a veces pues tiramos los documentos que muchas veces ahorita para muchos sería su prueba documental, ¿sí? Porque el instituto les dice, tráeme tu hoja cuando te aseguraron en 1965, 70. Mucha gente no la tiene, ¿sí? Yo les he sugerido a algunos acudir al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque si bien es cierto que el instituto tiene nuestro historial, el instituto no se los da, ¿sí? Él ve en su pantalla y él se da cuenta cuándo laboraste, cuántas semanas tienes. Hay que tener mucho cuidado porque me ha tocado obtener información vía electrónica del instituto, solicité de un trabajador cuántas semanas cotizadas tenía. Primero lo hicimos vía ventanilla y le contestaron que tenía 0 semanas cotizadas, ¿sí? Pues el trabajador se sorprendió, ¿no? Pues ¿cómo no voy a tener semanas cotizadas? Lo hicimos, la solicitud vía internet, y nos contestaron que tenía 260 y tantas semanas. Entonces el mismo instituto se contradice en la información que proporciona, ¿sí? Es por ello que les vuelvo a repetir, acudan a todas las instancias laborales que nos pueden apoyar, ¿sí? Para pues obtener el mayor número de documentos y así poder demostrarle al instituto que se elaboró en esas empresas y poder recuperar nuestras semanas cotizadas. Porque otro problema que se enfrenta la gente es que dicen, bueno, pues me faltan 2 años para llegar a los 60, pero dejé de elaborar hace 10. Y ese es un grave problema, porque cuando llega a los 60, pues sí, ya reunió las semanas cotizadas, pero su conservación de derechos ya venció. ¿Qué es la conservación de derechos? La conservación de derechos es hasta dónde tengo la fecha para poder pensionarme. Un ejemplo, dejé de laborar en el 2011, ¿sí? Pero mi conservación de derechos me dice que tengo hasta el 2018. En el 2017 ya cumplo los 60. Ahí no tengo ningún problema. Pero hay casos que me dejé de cotizar en el 2011, pero mi vigencia de derechos es hasta el 2014. Y yo cumplo los 60 años en el 2015. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador ahí? Volver a cotizar por lo menos 1 año, ¿sí? Nuevamente, para que sus semanas cotizadas se reactive. Pero ¿cuál es la situación actualmente? Que a los trabajadores que tienen 60 años ya no los contratan. Si actualmente, teniendo 30, 40 años laborando, no les dan seguro social, imagínense a una persona que ya tiene esa edad, no les dan el seguro social. Y ahí es otro problema que les limita el trámite de la pensión. Muy bien, pues vamos a ir rápidamente a una breve pausa y continuamos más con este tema de pensiones. Agradecemos a la gente que está interactuando con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos, ¿sí? Adelante.
Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez. Y si lo vuelve a hacer, me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdenlo. Ya, de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Bien, continuamos aquí en el programa, información interesante, hablamos, para quien apenas está sintonizando, hablamos sobre el tema de pensiones, específicamente en lo que es seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, licenciado, quisiéramos que también nos pudiera o le pudiera aclarar a la ciudadanía la diferencia entre jubilación y pensión. Sí, es bien importante lo que acabas de comentar, porque la mayoría de personas pues dicen, ya me voy a jubilar, ¿sí?, o ya me voy a pensionar. La jubilación se obtiene, no es lo mismo, la jubilación se obtiene mediante un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Como ejemplo ponemos a los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, que ellos obtienen su jubilación en años de servicio, o como los trabajadores de la Secretaría de Salud, trabajadores del IMSS, que al cumplir 28 años de servicio mujeres y 30 años de servicio hombres, no importando la edad, aquí no es requisito de tener los 60 años, ya obtienen su jubilación, ¿sí? La pensión la obtienen los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, por reunir los requisitos que le pide la ley y principalmente por cumplir la edad, que es el principal requisito, los 60 años, y que deje de tener una relación laboral con su patrón. Esa es la diferencia. Principalmente las jubilaciones se dan en el ámbito burocrático, es donde más se da el tipo de jubilaciones, ¿sí? Esa es la gran diferencia para la gente que sepa diferenciar en cuestión de la pensión y de la jubilación. Muy bien. Alejandro, ¿alguna opinión al respecto? Gracias. Para dar continuidad al tema con el que inicié, es muy claro, lo hemos observado, precisamente hay una ley del 97 del Seguro Social, se entregan los fondos de los ahorros de los trabajadores al sector privado, y con eso también empresas, propiedades del Estado, telefónicas, aerolíneas, ferroviarias, transporte marítimo, la educación está en la vía de la privatización, aunque lo niegue Aurelio Nuño. Miquel Arreola argumenta que el IMSS se mantiene en cifras saludables, que tienen un ahorro de 5,000 millones de pesos. Pero si tienen un ahorro de 5,000 millones de pesos, ¿por qué contratan asociaciones públicas o privadas para pagar construcción de hospitales? ¿Por qué el gobierno federal está cada vez más entregando esos 9 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores a las Afore?
si realmente las finanzas públicas estuvieran sanas como se argumenta, no se hubiera entregado el petróleo, no se hubiera entregado toda la infraestructura que hoy pertenece a funcionarios públicos corruptos y a la industria privada extranjera canadiense. Entonces, todo ese desmantelamiento desde la riqueza natural, de los medios de producción, de los servicios, tiene como principal fin dar continuidad a la explotación de recursos naturales y la explotación laboral. Todo esto pues nos conlleva a deducir que aumentan los años laborables de 9, de 10 a 25 años, con el propósito de continuar con la vía de la explotación, de la flexibilización laboral, de esa tercerización. Flexibilización o tercerización laboral es lo mismo. Y esto te indica que yo te contrato sin ningún vínculo, sin ninguna responsabilidad obrero-patronal, y te voy a mantener sin ningún contrato colectivo de trabajo, sin condiciones generales, ni con un mínimo contrato que diga que tenemos una relación laboral. No hay un registro donde yo tengo una responsabilidad contigo, yo como patrón y tú como empleado. No la existe, y a eso da pauta el gobierno, las instituciones que han sido vulneradas por, digamos que el capital exterior, Estados Unidos, Europa, que le impone políticas económicas y sociales al país para que el trabajador siga explotado. Si nosotros observamos las condiciones laborales de trabajadores en Alemania, en Rusia, en Japón, donde si al empleador se le descubre que tiene trabajadores a su cargo sin seguridad social, lo sancionan económicamente con miles de millones de euros, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga, de la falta en la que haya incurrido. Ningún trabajador puede estar sin equipo de seguridad, sin lo necesario para cumplir con sus funciones. Y en México se viola la ley nada más con que contrates una obra con algún sindicato charro, como la CTM, pues ya, no importa que tus trabajadores no tengan equipo de seguridad, y aunque no, si tienes que pagar el seguro social, pero aunque no se les pague a ellos, a sus albañiles, es un ejemplo, con que lo pagues al sindicato, ya está solucionado el asunto. Y eso es un síntoma grave de corrupción, porque el trabajador es capaz de dejar ahí su vida con tal de llevar el sustento a su casa. Y es algo muy serio que el trabajador debe de observar, porque si no está observando que ese trabajo que está ejerciendo y que todo lo que consuma, como bien dice la frase, todo lo que tú pagues lo estás pagando con tiempo de tu vida, no con dinero. No es el dinero que pagas, es el tiempo de tu vida con el que estás pagando cualquier cosa que consumas. Y desde ese momento tú puedes observar que si ya estás siendo explotado, que si alguien de tu familia se enferma y no tienes para cubrir esa necesidad inmediata de solventar la salud, pues entonces tienes que definir si debes de, o puedes, o estás decidido a seguir por la vía de la explotación. ¿No tengo derechos? Ok, pues tengo que organizarme. Y eso se llama lucha. Hay diferentes tipos de lucha. Una es la lucha legal, emprendiendo iniciativas, haciendo propuestas que ingresen al Congreso de la Unión con organización, con un respaldo ciudadano, con que los trabajadores, ahora sí que el proletariado, la clase obrera, tenga la claridad de definir que esa lucha que está emprendiendo de organización, de movilización, de conciencia, va a traer un fruto. Hay frutos de la lucha del proletariado, de la clase obrera, hay frutos. Y esos son leyes de los 70s, de los 90s,
que poco a poco se han ido perdiendo, porque se nos olvida que las cosas no bajan del cielo, las cosas se tienen que luchar, y en dado caso se tienen que arrancar al Estado, que no tiene el mínimo interés por conciencia propia de otorgar ese derecho constitucional, que sí es constitucional, pero de ahí a que sea un hecho, hay una gran diferencia, y esa diferencia la tenemos que hacer la clase trabajadora, el proletariado, la clase obrera, los campesinos, los vendedores ambulantes que han sido golpeados severamente últimamente y siempre en todo el país, pero aquí, sobre todo en las clases o en los países que son sometidos por el imperio, porque a esa clase obrera no se le golpea en Alemania, y si se le golpea se defienden, y si se le golpea hay toda una organización en Europa para ir a Alemania y defender los derechos laborales. Y nosotros no vamos a recibir eso de Estados Unidos, pero sí lo tenemos que recibir de nosotros mismos. No es válido argumentar que uno hace las cosas desde su propia trinchera. No, hay que organizarse. Y si no nos organizamos, nos van a seguir imponiendo leyes donde los contratos colectivos, las condiciones generales, en su caso, de trabajadores, desaparezcan por completo y ya no haya un solo derecho. Y ese es el rumbo que exige la explotación, el enriquecimiento desmedido de los potentados globales. Para todo ello, como lo he comentado, debe de haber organización, y esta organización, movilización, se debe de dar desde una lucha de protesta en este espacio que nos están ofreciendo, y estamos muy agradecidos, mediante leyes también. Y la iniciativa que nosotros vamos a presentar es una iniciativa ciudadana para reformar la ley del Seguro Social vigente al 1 de julio de 1997 y la ley del ISSSTE de 2007 con relación al sistema pensionario de capitalización individual de contribución definida, abrogación de la ley del sistema de ahorro para el retiro y eliminación de las administradoras de fondos para el retiro Afore, así como de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. No es cualquier cosa. Nos estamos enfrentando al poder, pero aquel ciudadano que no esté dispuesto a confrontar al poder, a confrontar a su institución que ha sido vulnerada. Nosotros, si la institución está vulnerada, nosotros estamos en grave riesgo de perder la vida. No porque yo diga esto voy a perder la vida inmediatamente, no. Y probablemente sí, pero perdemos la vida cuando perdemos derechos. Y cuando te niegan el derecho a la salud o el derecho a una pensión que has entregado tu vida por 40, 50 años, y al otro día te mueres, no gozaste de la pensión ni de la jubilación ni de nada. Entonces, no te puedes dar el lujo de haber entregado tu vida, trabajo, tiempo de tu vida a una fuente de empleo que te explotó y tras de ello no recibas nada a cambio. Entonces, hay movimientos, hay frentes, y hago precisa la invitación para asistir a la presentación de la iniciativa ciudadana en contra de las Afore. Se llama Pensiones Dignas sin Afore, que se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio de telefonistas que se encuentra en Rotonda Zaragoza, a un lado del Centro de Salud Urbano de Tehuacán. Ahí está el contacto, me pueden contactar en alexperalta1810@gmail.com. Es decisión del pueblo en este momento definir cuál es su rumbo de vida. Si ya somos explotados miserablemente, hay otros países que tienen 6 horas laborales al día y vámonos a la casa. Buen salario. Nosotros tenemos toda una riqueza, un territorio, ciudadanos, cultura, tradiciones. No debemos de considerar que no nos merecemos vivir mejor como los países europeos, como Estados Unidos tan siquiera. Pero debemos de tener una conciencia de clases, de que la lucha es imprescindible en todos los frentes para poder contrarrestar los embates del capitalismo imperialista. Y no podemos saber a lo mejor ampliamente de leyes como el abogado, pero para eso está
estamos de la mano de compañeros que tienen el conocimiento de la ley y que pueden asesorar perfectamente para que esto no sea errado, no digan, están equivocados, no puede ser, no puede ser cuando uno se queda en su casita esperando que las cosas cambien por sí mismas. Pero todo es posible cuando ciudadanos organizados, conscientes y sabedores de que su derecho es posible, pues entonces dan pauta a él. Perdón, adelante. Yo quisiera agregar y respaldar lo que acaba de decir Alejandro. Lamentablemente nuestros gobiernos, en lugar de preocuparse por pues nuestro futuro como trabajadores, lesionan cada vez más nuestros derechos, ¿no? Mencionaba la ley, la reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? Que fue un golpe tremendo para los trabajadores en el 2007. Y el año pasado hubo una reforma a nuestro sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, el famoso pensioniste, ¿sí? Que desapareció. Los trabajadores al servicio del Estado gozábamos de que si había una minusvalía, una pérdida en el fondo de nuestro fondo de retiro, el gobierno automáticamente respaldaba, pagaba esa minusvalía. Actualmente nos mandan al sistema nacional de Afores. Nos dan, según ellos, la oportunidad de elegir la Afore que queramos, Banamex, Bancomer, la que guste. Pero para los trabajadores al servicio del Estado fue un golpe tremendo, porque ahora ya estamos en riesgo. Las Afores, cuando ganan en la bolsa de valores, no gana el trabajador, gana la Afore. Y si pierden, si hay minusvalía, no pierde la Afore, pierde el trabajador. Y vemos tristemente cómo en sus estados de cuenta reflejan, de pronto ya desaparecieron 3,000, 4,000 pesos de jalón, ¿sí? Y el trabajador muchas veces no se da cuenta de lo que sucede, porque no revisan periódicamente sus estados de cuenta, ¿sí? Entonces es importante que asistan a esta charla, ¿sí? Que participen, que se externe las sugerencias de todos los trabajadores y de toda la gente que participe en este evento. Muy bien, es algo que les iba a preguntar precisamente, vamos a seguirnos un poquito derecho con el tema, pero pensiones dignas sin Afore, es a lo que usted se refiere, la intención es no llegar al punto de los Afores, sino definitivamente estar desde un principio, al momento que te pensionas, en una estabilidad, económica de acorde a la pensión, por supuesto. Así es, ahorita recordé lo que hace algunos días, pues decía el presidente Peña Nieto que si el candidato de Morena llegaba a la presidencia, pues iba a echar abajo la construcción del aeropuerto. Y dijo que si él lo hacía, pues iba a afectar a los trabajadores, porque nuestros fondos del retiro están invertidos ahí, ¿sí? Ellos lucran con nuestro dinero. La banca, la mayoría de Afores, pues es de extranjeros. Ya no hay bancos mexicanos, ¿sí? El único que existía era Banorte, y que ahorita, pues hace algunos días también se denunció que había un desfalco tremendo. Y lo están sufriendo ahorita los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ellos tenían su Afore propia, la siglo XXI, y la compró Banorte. Ahorita los trabajadores del IMSS que tratan de solicitar sus aportaciones, se las están negando, ¿sí? Entonces, aquí se trata de abrir un foro para discutir qué es lo más conveniente, ¿sí? Porque estamos viendo que realmente no se obtienen grandes dividendos en este tipo de inversión. Hablando de un promedio de cuál es la diferencia económica de una persona que logra su pensión y una persona que tiene que llegar a la Afore. Bueno, recordemos que la pensión va a derivar de la Afore. Precisamente los trabajadores aportan el 2% de su salario. El estado de cuenta de la Afore está dividido en dos, en el fondo de retiro y en el fondo de vivienda. El fondo de retiro es la aportación del 2% y el fondo de vivienda es el 5%, ¿sí?
de ahí se va a tomar del fondo de retiro para seguir pagando la pensión del trabajador, ¿sí? Cuando el trabajador no logra pensionarse, es cuando ahí, lo que mencionaba, le entrega el instituto la negativa de pensión. No te voy a pagar pensión, por lo tanto tienes el derecho de solicitar la devolución de tus aportaciones. Pero tristemente hemos visto que en el caso del Infonavit, gente que ha tenido aportaciones de 100,000 pesos, 200,000 o más, les dan cantidades de 10,000, de 5,000, ¿sí? Y la gente, pues como desconoce qué puede hacer, pues lo acepta, ¿sí? Y ha habido reformas que en lugar de beneficiar al trabajador, pues le restan más sus derechos, ¿no? Entonces, es muy preocupante, es importante adentrarnos un poquito más a este tema y espero que no sea el primer programa que tengamos aquí de invitación, porque pues como tocábamos el punto de la mala atención que recibimos a veces de los institutos de seguridad social, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos hacer que tengamos una mejor atención médica? Si no me la estás dando tú, IMSS, tú, ISSSTE, bueno, entonces voy a recurrir a la vía privada, voy a solicitar los comprobantes y te los voy a cobrar a ti, porque lamentablemente, pues debemos también estar conscientes que la carga que tienen estos institutos es tremenda. Ya no hay contratos de trabajadores, a enfermeras, médicos. Estamos viendo el outsourcing, contrataciones temporales. En la Secretaría de Salud contratan 6 meses a un médico sin seguridad social, ¿sí? Como el mismo gobierno les prohíbe tener la seguridad social, ¿no? Entonces, son temas muy importantes que esperemos posteriormente ir desarrollando un poco. Claro que sí, temas interesantes. A ver si podemos retomar el tema de las afores, de qué le conviene, qué no al trabajador en su momento, cómo debe llevarlo, cómo consultarlo, cómo trabajarlo para que pues al momento de que tengas que utilizarlo, pues sea lo más favorable posible al trabajador, ¿no? Bien, pues les agradezco mucho su presencia, licenciado Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieran comentar? Les recuerdo antes de que nos vayamos ya, el foro, va a ser el foro Pensiones Dignas sin Afore, el día 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio de telefonistas, en la sección 41, que está en la Rotonda Zaragoza, ahí por el centro de salud. Está en una zona céntrica, por si usted no lo conoce, pues pregunte por el Centro de Salud de Tehuacán y va a encontrar este inmueble. Y bueno, pues ya sabe ponerse en contacto con Alejandro para poder asistir a este evento. ¿Algo más que desean agregar? Sí, bueno, ya agradeciendo a este espacio y que el foro, que esta presentación de esta iniciativa es abierta para maestros, obreros, campesinos, incluso en Bolivia hay sindicatos de campesinos y esto debe de darnos una idea de que la fuerza que puede tener el campesinado en el país puede ser inmensa. Entonces, trabajadores de la salud, maestros, todo mundo que haya sido obrero o que haya sido despedido incluso porque ya tiene y que ha cotizado en el Seguro Social, puede asistir porque tenemos compañeros que pueden darles asesoría y sobre todo que se unan a la iniciativa. Nosotros vamos a recolectar también firmas para que esta iniciativa, que queremos que sea ley, llegue al Congreso de la Unión, para la cual pues les pedimos su nombre, su clave de lector, su OCR y su firma. Tiene en marca de agua Pensiones Dignas sin Afore. Es un formato exclusivo sin un logo. Es un formato exclusivo para empujar dicha iniciativa con carácter de constitucional. Ojalá, pero todo esto se hace con organización. Es el foro, bueno, la iniciativa abierta para todos. Muy bien, pues éxito en este foro y ojalá la gente participe y se involucre en esos temas que realmente a todos nos incumben, porque hablar de pensiones, hablar de todo este tema, pues bueno, es importante para quien va en este camino laboral, principalmente para quienes estamos asegurados, quienes tenemos que llegar a este punto.
y llegar lo mejor preparados posibles. Muchas gracias por la visita esta noche. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Bien, por mi parte es todo. Les recuerdo que mañana en punto de las 9 de la mañana, Mega Noticias Tehuacán, la repetición por supuesto, 9:30 la repetición de A Fondo. Este programa lo podrá usted ver mañana también por si le quedaron dudas, si quiere volver a verlo. Mañana 9:30 de la mañana, a las 3:30 de la tarde Megavance Informativo y 9:30 en punto Iván Rodríguez Fierro con la información más importante acontecida en Tehuacán y la región. Mi nombre es Seferino Carola Ríos y me despido de usted hasta la próxima semana. ¿Este es una papa?